Buenas tardes a todos los que nos escuchan en este minuto. Por invitación de Radio Cabaniguán en el municipio de Jobao, nos concentramos un grupo de juristas aquí en el municipio de Jobao, donde esta emisora tiene su ejercicio profesional, en función de debatir sobre un grupo de elementos técnicos jurídicos relacionados con el tema de las contravenciones. Contravenciones administrativas que en definitiva en los últimos tiempos se ha tenido conocimiento y se ha hecho mucha alusión a ellas y a las mismas, no solamente por el incremento que ha habido en las cuantillas que se han pagado al presupuesto del Estado en función de aquellas faltas y medidas que de alguna manera se han cometido, sino también porque las personas de alguna forma han tenido más conocimiento sobre este tipo de regulación jurídica que en tiempos anteriores. Esto nos motiva para debatir sobre los aspectos técnicos y teóricos relacionados con las contravenciones desde el ejercicio del derecho. Y por eso en el día de hoy nos acompaña por parte de la Asamblea Municipal de Poder Popular del municipio, su asesora jurídica, la máster Sujit Mariernis Hernández Carbonell. Nos acompaña también por parte de la consultoría jurídica, el director de la UEB, el compañero Julián Pérez Borrero, máster en Derecho Constitucional Administrativo. También tenemos una representación por parte de la Organización Nacional de Bufete Colectivo, y aquí está su representante del municipio de Jobao, la compañera conocida por todos, Amarilu, que siempre nos ha acompañado en temáticas de este tipo y que durante mucho tiempo estaba en Radio Cabaniguán divulgando el derecho a través de la emisora. Y quien les habla es Jordani Álvarez, su director provincial de justicia en materia de asesoramiento legal, y que en este momento soy su anfitrión en función del debate que queremos iniciar. Para empezar, estamos obligados de alguna manera, de hecho agradecemos la invitación del periodista Yariel de Radio Cabaniguán, que nos propuso que hiciéramos este tipo de temáticas, y nos gustaría sobre todas las cosas empezar por Yuriel, que es el director de la UEB Sur en materia de consultoría jurídica, que es el ente especializado en asesoramiento jurídico a los entes del Estado y del Gobierno en este territorio, y por eso queremos empezar en definitiva para que la población sepa qué son las contravenciones, en definitiva qué función ejercen los servidores públicos relacionados con este tipo de temas y qué deben hacer cada una de las administraciones o autoridades que les corresponde desde esta perspectiva actuar en materia de contravención. Julián, te damos la palabra. A ver, desde el punto de vista del derecho, podemos entender las contravenciones como conductas que tienen los ciudadanos que atentan contra las normas de convivencia, que por su escasa peligrosidad social no llegan a ser delito. Simple y llanamente, como parte del ius puniendi del Estado, derecho que tiene el Estado de reprimir conductas que atenten en contra de los principios de la ciudadanía, va a reprimir de esta manera conductas que atenten contra ese, pudiéramos decir, organización estatal. Llevándolo a un lenguaje más sencillo y asequible, son aquellas conductas que, para no ser sancionadas penalmente por su escasa peligrosidad social, son simplemente reprimidas con las nombradas multas. Estas contravenciones no es otra cosa que multas, es decir, desde el punto de vista pecuniario. Debe entenderse de esta manera. Claro, y de alguna manera siempre hemos visto de que eso no es nuevo. O sea, no solamente el tema de las contravenciones surgen, ¿verdad, Marilia?, a través del decreto 30, el decreto 31, que es uno de los decretos que más se han dado a conocer a través de los medios de prensa, porque esto viene incluso desde antes de los años 80. Normalmente la administración, para protegerse, debe corregir determinadas faltas para que el ordenamiento jurídico tenga un desenvolvimiento correcto, adecuado. No es que todo sea delito, de hecho el delito son aquellas conductas peligrosas de alguna manera, pero en última ratio, o sea, de alguna manera es que tú puedes atacar las cosas desde el punto de vista penal. Es decir, que el decreto 30 y 31 pues han venido a complementar y a hacer el complemento precisamente de todas las medidas que se han ido tomando con el ordenamiento del país, y por tanto han sido pues un pilar fundamental hoy en cada una de las acciones que se están desarrollando, pero desde antes de los años 80, como decías tú, ya tenemos precisamente en cada uno de los órdenes administrativos, por cada una de las materias, incluso de higiene, de salud, precio, cada una de las acciones para no ir al medio ambiente o a cada una de las materias, han existido las contravenciones y por tanto las multas.
¿Dónde está el tema hoy? Que es el que nosotros nos acontece, es precisamente estos dos nuevos decretos que sí han tenido bastante repercusión precisamente en toda la sociedad. Aquí estamos hablando de varias temáticas, pero sin duda alguna aquí hay parte de responsabilidad en el cumplimiento de las normas contravencionales por parte de la población, pero también por parte de las autoridades de Arasuye. Y en ese sentido, ¿cuál debe ser la posición, en primer lugar, de la ciudadanía? Usted como asesora de la Asamblea Municipal del Poder Popular, la ciudadanía, en primer lugar, ¿qué debe hacer para evitar cometer faltas y contravenciones, o sea, personales relacionadas con el ejercicio de la administración, de aquellas cosas que se dispongan por parte del Consejo de Ministros, que es el órgano encargado de hacer cumplir o de hacer valer o de emitir los decretos contravencionales que salen constantemente? ¿Cuál es el papel de la ciudadanía? ¿Cuál es el nivel de información que deben tener cuando se enfrentan a situaciones de este tipo? ¿Qué debe hacer para el conocimiento de la legislación determinada? Bien, buenas tardes. La ciudadanía, el primer papel que le corresponde a cada ciudadano con independencia del país que sea, es conocer, es estudiar, es prepararse, es saber cuál es su límite de actuación y quién le marca precisamente ese límite en su actuación. Lo que marca el límite de actuación en cualquier ordenamiento jurídico o en cualquier país es precisamente el ordenamiento jurídico, sea del tipo que sea régimen contravencional, sea régimen penal, sea régimen administrativo. Cada una de las conductas que uno hace como persona, como ciudadano, está marcado siempre por un límite legal. Y ese límite legal es el que cada ciudadano debe conocer a cabalidad para poder exigir, y no solamente que se le respete su derecho, sino también poder respetar la norma jurídica que te está limitando ese derecho que tú tienes como persona. Entonces lo primero que nos toca como ciudadanos, considero que es ese conocimiento, es ese interés por autoprepararnos y por conocer qué puedo hacer, cómo lo puedo hacer y hasta dónde puedo llegar. A mí me gusta mucho hablar de tres cuestiones: del saber, del querer y del poder. El saber es esto que estoy diciendo, va mucho con el interés que tenga cada cual por conocer, va mucho con la publicidad de las normas jurídicas, obligatorio que tiene que tener para que tengan validez. Un grupo de normas jurídicas de alcance general tienen que ser públicas, tienen que publicitarse en los sitios oficiales que hay establecidos para ellos, de las maneras que están establecidas por el Estado, y entonces a eso va ligado el saber. El poder lo ligo o lo relaciono con las herramientas con que el Estado es capaz de dotar no solo al Estado como ente coercitivo, como ente de poder, como ente regulador de esa conducta, sino también con las herramientas con que se dota al ciudadano para que pueda hacer valer sus derechos y poder reclamar esos derechos una vez que son vulnerados o que considera que alguien se los vulneró. Y el querer viene ya en el ámbito subjetivo de cada cual. O sea, si yo quiero, me informo; si yo quiero, participo; si yo quiero, ya después que conozco, ya después que tengo las herramientas, si quiero lo hago o no. Y eso depende de la parte subjetiva de cada persona. Entonces, con esas tres herramientas ligadas indisolublemente, creo que la ciudadanía pudiera tener una vía de escape, por llamarlo de alguna manera, para poder enfrentarse no solamente al respeto a la ley, sino también para poder exigir cuando considere que no se ha sido lo totalmente justo que se debió haber sido en un momento determinado a la hora de adoptar una decisión. En este caso, ya entrando al asunto de cuestión, hay cosas que sí nos gustaría saber. En este caso me quedo con Julieta. Y si las personas no dominan cuáles son esas contravenciones, cuáles son esos problemas, a dónde acudir, cuál es la manera ideal para que se conozcan cuáles son las regulaciones jurídicas que se emiten en materia contravencional y dónde deben estar. Mira, Jordani, antes de responderte esa pregunta, yo quisiera agregar, para que aterricemos mucho más, que ese régimen contravencional, parte del derecho administrativo, en este caso sancionador, tiene principios. Uno, que en mi criterio muy particular se vulnera, hoy se está vulnerando, es el de la reeducación. Es decir, esas contravenciones que son aplicadas por el Estado, su principal objetivo es corregir esa conducta ciudadana que atenta contra las normas de convivencia, en primer lugar. Además de ello, esas medidas
tienen que ser proporcionales, porque nos estamos enfrentando hoy a la situación de que el derecho penal, como última ratio, es decir, como última opción, está siendo superada por estas medidas. Y ejemplo de ello es que existen en nuestro Código Penal, correcto, que se debe de actualizar, sanciones mucho menores desde el punto de vista pecuniarias a las contravenciones que hoy se están aplicando. A ver, no creo yo proporcional que hoy la cuantía de las multas al amparo de los decretos que se han promulgado en este último año excedan incluso los salarios más altos. Los salarios más altos que hoy se ha decidido pagar por la más alta calificación laboral. Porque eso, lejos de traer un efecto reeducador, trae molestia, trae aparejado incluso una actitud reaccionaria, tanto a los órganos como al Estado. Eso es algo que hay que observar. Lógicamente, cuando en nuestro país, como parte del ordenamiento jurídico, existen instituciones, respondiendo a tu pregunta, a los cuales los ciudadanos, cuando sientan que se vulneren esos derechos, cuando sienten que han sido irracionales las autoridades competentes en las aplicaciones de estos decretos, pueden acudir en defensa de sus derechos. ¿Pero qué debe hacer la población en primer lugar? Bueno, teniendo en cuenta este límite, o sea, y teniendo en cuenta el conocimiento de las normas contravencionales, ¿cuál debe ser la actitud de aquellas personas que de alguna manera, primero, no conocen cuáles son las contravenciones? Y segundo, una vez conocida, o aún sin conocerla, está siendo corregido por autoridad. ¿Cuál debe ser la posición de esa persona? Bueno, en primer lugar, observar si realmente su conducta atenta o no contra el régimen especial protegido por el decreto que se le aplica. En segundo lugar, debe documentarse. ¿Dónde? En instituciones como el bufete colectivo, como la Consultoría Jurídica Estatal, como la Fiscalía General de la República, que en este caso, desgraciadamente, es vista solamente como el órgano que acusa, ese órgano represor, pero no como el órgano que es el encargado de velar por la legalidad socialista, porque es frecuente, desgraciadamente, que hoy se quebrante la legalidad socialista con aplicaciones inadecuadas y con aplicaciones irracionales del régimen contravencional en Cuba. En este caso hay un papel fundamental y en ese sentido lo juega la Gaceta Oficial de la República. Gaceta Oficial de la República en la cual deben estar públicas y deben ser conocidas por toda la población las normas contravencionales. Pero seguimos hablando de la conducta del ciudadano, Mariel. Y aun y cuando el derecho penal es un derecho de última ratio, sí existe un dominio en la población de a dónde se deben de dirigir. Y nosotros hoy, en esta etapa, digo nosotros, bufete colectivo, prestamos un servicio de asesoría y es lo que estamos haciendo en estos casos, porque nosotros prestamos el servicio para la apelación, pero antes de que las personas efectúen la apelación, nosotros los asesoramos y en muchas ocasiones, debido a que la multa es alta y que la tarifa nuestra también es alta, ellos se van con el servicio de la asesoría y ellos mismos, con su propio derecho, redactan. ¿Cobran ustedes este servicio de asesoría inicial? No, ni para este tipo de asuntos ni para ninguno. Nosotros la asesoría es totalmente gratis. ¿Y las 24 horas allí en bufete colectivo ustedes pueden emitir ese tipo de asesoría para todo el mundo? No, nosotros no tenemos servicio 24 horas. Nosotros prestamos servicios de lunes a viernes, en la mañana de 8 a 12 de la mañana, del mediodía, y de 2 a 5:30 de la tarde. De lunes a viernes, solo de lunes a viernes. Existe una desprotección. Pudiéramos decir que existe una desprotección porque los impositivos, o sea, los funcionarios, sean de la DIC, sean los agentes del MINI, que imponen multas, están trabajando 24 horas. Sin embargo, nosotros no estamos trabajando las 24 horas.
pero las personas sí acuden, entonces a veces ya pasadas 12, 16, 20 horas de haberle impuesto la multa y solo cuentan con un término de 72 horas para efectuar su apelación, o su reclamación, que ya están jugando contra el tiempo. Es así, pero hemos conocido de reacciones un poco extralimitadas por parte de la población cuando llega la autoridad determinada a aplicar la multa, con razón o sin razón. Pero ese comportamiento inicial de la ciudadanía, Suye, tú que tienes experiencia con este tipo de trabajo, ¿cómo debe comportarse la población inicialmente? ¿Cómo debe actuar la población? ¿Qué reacción debe tener ante las autoridades que de hecho están haciendo su trabajo? A ver, la población en sentido general, te hablaba ahorita que el comportamiento siempre está marcado por un límite, y el hecho de que existe ese límite, pues necesariamente debemos respetar ese límite y debemos acatar, aunque no nos guste, aunque consideremos que se está haciendo injusto, aunque consideremos que no nos merecemos la multa que nos quieran imponer en ese momento los funcionarios actuantes. La población no debe perder el control, porque entonces pueden incurrir en otro tipo de conductas que sí son penalmente sancionables, y entonces lejos de que esto represente un beneficio para ellos, asumir ese comportamiento, asumir esa reacción adversa, contraria, sobre la base del dolor, de la molestia, de quizás de la injusticia con que lo consideren, pero asumir esa postura, lejos de beneficiar, lo que hace es perjudicar a esa ciudadanía. Y entonces en este sentido el ciudadano tiene que estar pues consciente de que su actuar puede verse empeorado por asumir un tipo de comportamiento como este, porque es un funcionario público que como funcionario público está revestido de una autoridad, está impuesto de un nivel, de un poder que no le compete a la ciudadanía ni cuestionar ese poder, ni arremeter contra ese poder, ni ponerse a poner obstáculos al ejercicio del cargo que tiene ese funcionario público. O sea, tiene la obligación de colaborar, tiene la obligación de participar, de aclarar, de tratar de llegar a un entendimiento, de tratar de demostrar su punto de vista, pero sin llegar a faltas de respeto, a comportamientos como los que se han visto y como los que se han dado en el territorio, y creo que no es exclusivo de Jobabo, creo que es una reacción humana desde el yo de cada persona, desde el carácter que tenga cada persona, pero que siempre es bueno tratar de controlar y tratar de evitar, porque lejos, lo vuelvo a reiterar, lejos de un beneficio, constituye algo más que va en contra y puede ser más perjudicial aún que la multa que le están imponiendo por un hecho determinado. Claro, aquí estamos hablando de dos tipos de sujetos. Estamos hablando de, por una parte, está la ciudadanía, que de alguna manera ha cometido la falta o el error determinado, que debe ser contravenido de alguna manera, o sea, o se aplica una multa, incluso hay obligaciones de hacer, y no solamente están este tipo de medidas, porque la multa es una de las tantas medidas que se pueden ejecutar en este sentido, y por otra parte está la autoridad. Como autoridad, en definitiva, considero también que hay consejos que darle, hay recomendaciones que darle, porque también existe el tema de la capacitación, de la preparación, de la formación, y en ese sentido Juliel, como director de una web que tiene que ver con consultoría jurídica, agente del Estado, ¿qué aconsejarías a estas autoridades, tanto civiles como militares, en el sentido de, a la hora de enfrentar este tipo de conductas en la calle, cómo debe ser el trato, cómo debe comportarse, los requisitos legales de actuación para que a las personas se les garanticen sus derechos, en función de lo cual puedan hacer las debidas reclamaciones? Sí, Jordani. A ver, a mí me gusta hablar del término servidor público, atemperando nuestro derecho administrativo al derecho administrativo internacional. No me gusta ya utilizar el término funcionario público. Sí, porque en definitiva, funcionario público es una de las tantas modalidades que hay dentro de ese servidor. Pero el servidor público es un término mucho más abierto. Exactamente. Que implica funcionarios, trabajadores, designados, todos. Exactamente. Y hoy estamos en presencia de servidores públicos. Servidores públicos que en primer lugar tienen que observar una ética, un comportamiento que haga merecedor, primero, del respeto ciudadano. Eso es en primer lugar, porque desgraciadamente muchos funcionarios adolecen de estos valores a la hora de realizar llamados de atención o incluso de sancionar, persuadir. A ver, sabemos por estudios sociológicos que en ocasiones un infractor, cuando es bien tratado,
amablemente, respetuosamente, por ese servidor público, en primer lugar, acata que está violando. Y es bien recibida esa sanción o esa reprimenda, por llamarlo de alguna manera. Pero si, contrario a ello, ese servidor público no se presenta, no es respetuoso, no se identifica, con esa persona al final que va a trabajar, ya logra una predisposición de ese inspeccionado y lejos de, como hablábamos ahorita, lejos de tener efectos positivos de reeducación, y hay una reacción, porque como humanos al fin, cuando nos agreden, uno instintivamente trata de responder de la misma manera, en primer momento. Y desgraciadamente esto sucede. Y es bueno, es un llamado de atención, tanto para este tipo de autoridades como para la población en general. En este caso yo quiero compartir con ustedes, pero para aplicar una multa, en definitiva, lo primero que tienen que hacer es presentarse correctamente, no importa de dónde vengan, exigir por el cumplimiento de lo que está establecido, y eso se corresponde precisamente con la obligación de hacer. O sea, no basta solamente con la aplicación de multas, también hay multas que son preventivas de que usted pueda abstenerse incluso dada la escasa peligrosidad de la violación administrativa que se está incurriendo. Usted incluso puede llamar la atención y aplicar, como se dice, una multa moral, o sea, simplemente un llamado de atención, no lo vuelvas a hacer, porque no es tan, no se corresponde la severidad de la sanción administrativa que se va a imponer con la infracción que se está cometiendo. Pero eso está en la subjetividad de la persona, en la preparación y calificación de cada autoridad, llámese inspector, llámese policía, llámese autoridad sanitaria, no importa la que sea. Eso está en esa subjetividad. Y para que esa subjetividad alcance dominio, capacidad, preparación, tiene que estar preparado. Por eso cada uno de los códigos, para eso el Código de Trabajo exige que cada uno de los sistemas exista el sistema de capacitación y preparación individual, no solamente de funcionarios, sino de todos los servidores públicos, trabajadores, funcionarios, porque ellos representan, al ser agentes de la administración, representan la administración y no actúan a nombre propio, actúan a nombre de la institución que tiene que dar respuesta, que tiene que dar la cara a esa población en función de eso que están haciendo. Y por lo tanto, cuando van a aplicar esa multa, tiene que hacerlo correctamente, coherentemente, que se corresponda a la violación que se aplique, o sea, que se corresponda la contravención que se aplica con la infracción que se cometió en realidad. O sea, que haya exactamente una correspondencia entre esa norma que se está violando y la conducta que está infringiendo la legalidad. En ese sentido, tiene que estar los datos exactos de la persona que está aplicando la multa, porque es un talonario. Pero esa persona después puede tener 72 horas, puede tener otros términos. Aquí estamos hablando de varios códigos contravencionales y varias normas contravencionales que pueden existir incluso de los años 70 para acá, de los años 70, de los años 80, en materia de comercio, en materia de sanidad, en materia de higiene comunal, en materia de construcción, en materia de urbanismo, en materia de comercio, en materia de precios. O sea, un gran cúmulo de contravenciones que deben ser dominadas por la población y que son públicas porque para eso está en la Gaceta Oficial. Lo que sí no es correcto, que se apliquen contravenciones de normas que no estén dispuestas. Por eso estamos hablando de decretos y decretos leyes que están perfectamente dispuestos y publicados en la Gaceta Oficial de la República. Pero si usted no se identifica correctamente, si usted no dice a dónde pertenece, si usted no se pone sus datos en ese talonario de multa, entonces ¿dónde la persona va a acudir? Estamos hablando de un municipio pequeño que todo el mundo se conoce, pero estamos hablando de un municipio grande que las personas no saben a dónde acudir, de dónde son. Entonces el funcionario, el servidor público tiene que dar este tipo de herramientas para que la población se identifique, que sea su bien, estar al tanto, la persona debe actuar correctamente, o sea, portarse bien de esa manera para después entonces poder ganar la pelea si considera que tiene la razón, porque hay diferentes tipos de canales y a eso queremos referir. O sea, no basta con uno creerse que tiene la razón, tiene que hacerlo valer a través de personas profesionales, personas encargadas, personas que sepan de esto, porque en definitiva apoyo que dice su bien. Son autoridades investidas de una autoridad y deben ser respetados. No basta con que tengan o no condiciones desde la perspectiva que tú tengas. Todos los funcionarios públicos tienen que tener requisitos.
En ocasiones conocemos que no todos tienen los requisitos, ni de preparación, ni de actuación, ni de actitud. Pero eso le corresponde determinar a la administración pública. En el momento del enfrentamiento, si está investido esa función, usted tiene que respetarlo. Y ese respeto tiene que exigirse de esa manera. De lo contrario, incurriría en otra violación. Pero cuando se aplica la multa con ese nivel de información, de detalle, de precisión, con ese nivel de calidad que debe existir en esa actuación de respeto, ¿ya? ¿A dónde acudir, como decía? Al bufete colectivo. ¿Y cuáles son los mecanismos legales que tiene la persona para acudir para hacer esa reclamación o esa apelación? La persona, un infractor, o sea, ya con su talón asiste hasta nuestro bufete. Allí es atendido por un abogado. En ocasiones nosotros la materia que han, la norma, ni siquiera tenemos dominio y nosotros consultamos entonces con otros profesionales que sí son especialistas de esta materia, buscando precisamente en aras de llegar a la justicia. Y ahora en esta conversación yo aquí estaba pensando en varias ocasiones que hemos tenido que atender personas que en un momento han sido objeto de la imposición de una multa y nosotros hemos parecido otro supervisor más, hemos parecido otro inspector más de salud pública, hemos parecido otro funcionario de otra entidad y no un abogado que le va a hacer la reclamación. Y retomo las palabras de Suyé, porque en ocasiones la persona que viene, yo le digo, a ver, le voy a decir lo que dice la norma. Lo que usted me está narrando, incluso es una violación más grave, porque le han adecuado, fíjese, solo una, pero dice la norma que por haber cometido esta y esta, la multa debió de haber sido, un ejemplo, de 8.000 pesos y le han impuesto una de 2.000. Eso que usted quiere, que el abogado alegue en su reclamación, fíjese, existe el derecho que usted se defienda, pero yo estoy en la obligación de decirle que yo la única obligación que yo tengo no es de defenderlo a usted, de hacerle su escrito. Yo tengo que hacer que usted conozca lo que dice la norma y hasta dónde usted ha infringido, porque en ocasiones nosotros lo que parecemos es el acusador, el funcionario impositivo de la multa, porque las personas vienen y te quieren hacer ver que el malo de la película es precisamente el funcionario o el servidor público que le hizo el trabajo, que le hizo el estudio, según sea el caso, porque podemos hablar desde una persona que no tenía el nasobuco puesto, o a alguien que le hicieron una inspección en una bodega, le hicieron un arqueo de caja, ¿no? Cualquiera de las infracciones que más comunes se están viendo hoy, que no es precisamente que una persona tiene un patio enyerbado, que no, o sea, lo de las hienes comunales, alguien que arrojó algo en el propio parque en el que estamos. No es eso, es que precisamente las personas cuando están siendo atendidas por nosotros, ya que no tenían el dominio, ya que no lo conocían de antes, en ese minuto nosotros sí estamos en la obligación, porque ellos sienten que van a ir a recibir un servicio por el cual van a ganar una pelea, como dicen. Nosotros vamos a ir a que se haga valer tu derecho. Si se infringió una de las cláusulas, tanto de ética o que por obligación del cargo le correspondía, que es tanto como la identificación, la presentación, el respeto, que son cosas que pudieran hasta en un momento ser objeto de anulabilidad de la multa impositora. Pero tiene que conocer la persona, en este caso el que fue objeto de la infracción, que sí tiene una infracción o que no la tuvo, porque a veces si sabemos que están los dos extremos, está el funcionario y el vestido de su cargo, pues hace un abuso y un uso irracional, desde que maltrata a la persona a la hora de solicitarle su carnet de identidad o de dirigirse, lo hace irrespetuosamente, sucede de todo. Pero también entonces está al otro lado, donde yo, que sí estaba violando, incluso estaba violando en demasía con respecto a lo que me identificaron, y yo, bufete colectivo, representante además de que tengo que velar para que se cumpla la legalidad socialista, tengo que esclarecer a estas personas de las dos cosas, de cómo seguir haciendo todo el procedimiento para establecer el recurso de apelación, pero además del cómo y lo que no conocía de esta norma y hasta dónde sí infringía. Me da pie forzado para hablar de otros elementos técnicos que sí nos interesan. Y quiero volver con Suyé y Julier en el sentido siguiente. Julier, ahorita voy a volver contigo con el tema de la actuación ética de los funcionarios públicos y
y qué hacer la población en el caso de encontrarse con agentes de la administración que violen la ética en la actuación constante en materia contravencional, y lo vamos a ver para ahorita. Y en el caso de SUYE, quiero ver acerca de la efectividad del instrumento público a través del cual se da respuesta a esa apelación o a esa reclamación que hace el ciudadano cuando se siente inconforme. Sabemos que cuando se da con lugar alguna queja, alguna reclamación, disculpen, es mucho más fácil, porque se manda a anular el talonario en definitiva y se le retira la multa. Pero cuando no se da lugar, mañana estaremos cumpliendo 2 años de la aplicación, o sea, de la proclamación de la Constitución de la República de Cuba. Son 2 años en los que hay grupos de garantías establecidas en esta Constitución que ofrecen seguridad jurídica. Son 2 años que de alguna manera nosotros nos ayudan a evaluar y a garantizar de que existe un debido proceso, tanto en lo penal como en lo administrativo, reconocido en la propia Constitución. Incluso a 2 años de entender de que hay requisitos estados con principios de respeto como la constitucionalidad y la legalidad que hay que respetar en el marco de esta actuación del funcionario público. Pero también esa actuación está en la exigencia de determinados postulados y requisitos documentales que tienen que cumplir las autoridades a la hora de reclamar. Y me refiero al tema de cómo resuelven las autoridades a la hora de dar respuesta a un ciudadano determinado. ¿Cómo lo resuelven? ¿Qué resuelven? ¿De qué manera lo resuelven? ¿Qué requisitos debe tener este instrumento que lo resuelve? ¿Qué autoridad debe disponer de este instrumento? Y de hecho, disculpa, si no estuviéramos conformes, y así me termina la idea, con este tipo de pronunciamiento, ¿qué debe hacer el ciudadano? Mira, en el derecho administrativo, la administración tiene una manera clásica de pronunciarse y es a través de actos administrativos. Y ese acto administrativo que va a resolver un recurso de apelación tiene que estar materializado de manera escrita. O sea, no se resuelve un recurso de apelación oral ni verbalmente. Usted no va a presentar una reclamación y el funcionario que le va a resolver esa reclamación le va a decir usted tiene con lugar o sin lugar de manera verbal y no le da ningún documento. O sea, es obligatorio que se emita la resolución que va a poner o que va a resolver ese recurso de apelación que se presentó. ¿Por qué? Porque la resolución es la expresión escrita de esa voluntad de la administración, es la expresión escrita de ese acto administrativo que pone fin parcial, por llamarlo de alguna manera, a ese momento procesal administrativo que se está viviendo en ese momento. O sea, para usted poder responder a esa reclamación que le hizo ese ciudadano por una contravención o por otra, la administración está obligada a responder mediante una resolución que va a declarar con o sin lugar o con lugar en parte, que son las 3 variantes con las que puede responder la administración ante esa reclamación. Que esa reclamación tiene requisitos formales que vienen establecidos por el Ministerio de Justicia y que son de obligatorio cumplimiento. Que esa reclamación tiene que ir al fondo del asunto de esa esa resolución que pone que está dando respuesta a esa reclamación, tiene que resolver el fondo, la cuestión esencial del asunto que se está poniendo, que se está ventilando en el ámbito administrativo. Y contra esa respuesta que da la administración, pues todavía queda expedita la vía judicial. O sea que no termina el proceso, no termina la situación administrativa en la parte solamente de la administración, sino que va a la tutela judicial. O sea, tiene un amparo judicial todavía ese proceso. No obstante, a pesar de que tiene ese amparo judicial, hay otros procedimientos administrativos que, si bien no constituyen un recurso, sí forman parte de solución de la vía administrativa. Aún cuando la administración, al resolver el recurso de apelación que hace el ciudadano con determinada contravención, esa administración, ese ente facultado que está diciendo que usted tiene sin lugar la multa, el ciudadano que se siente insatisfecho, le queda, como dije, expedita la vía judicial. Pero hay momentos en los que es evidente, porque ha sucedido, en Jobao ha sucedido y me imagino que haya sucedido en diferentes partes del territorio nacional, hay momentos en los que se ha visto que desde el inicio hubo un actuar indebido de la administración, hubo un actuar indebido de ese funcionario. Y la administración está obligada por ley a responder por los actuares indebidos de sus funcionarios en el ejercicio del cargo. Y exigir el cumplimiento de la legalidad. Y exigir de que se cumpla y que se restablezca esa legalidad. Entonces, hay procedimientos administrativos que todavía el ciudadano puede agotar si se da un supuesto de esto de ilegalidad en el actuar, probada, demostrada, que se ve a simple vista,
cuando se califique mal, cuando usted haga una conducta determinada y le estén reprimiendo otra que no tiene O hay nada mala que ver, fe. o hay una mala fe involucrada en el Que en el incluso asunto. llega a la anulación del instrumento anterior. Llega. Entonces, el ciudadano puede concurrir por la vía administrativa a solicitar precisamente que se restablezca esa legalidad, que se le vulneró en un momento determinado, y la administración está obligada a dar solución a eso porque le corresponde por ley. Y no ha llegado a tribunal, ni tiene por qué llegar a tribunal, porque la administración tiene esa herramienta en su poder. Lo que a veces no se agota. Parte de su potestad. Es parte de su potestad. Que no es un procedimiento más, sino es parte de sus funciones Es parte de estatales su función. impuestas. Y hablando de esto en un minuto, Julieta, y entonces la ciudadanía, ¿qué puede hacer ante conductas de este tipo de falta de ética, de violaciones de la legalidad, de falta de seriedad por parte de la autoridad determinada en el momento de hacer lo que le corresponde y no lo hace? En un minuto. A ver, rápidamente. Uno, el Estado al mismo momento que crea ese régimen contravencional, también da vías de posible solución. Da por hecho de que es posible que se quebrante o se vulnere el derecho o que se obre de mala fe o incorrectamente. Por eso en cada decreto se da la posibilidad de recursos para apelar las decisiones o las actuaciones de esos funcionarios. A ver, desde el punto de vista racional de la imposición del derecho, los recursos es la apelación y, como decía Suyé, esa demanda ante el tribunal y pudiera ser un escrito hacia los órganos locales del Poder Popular, en este caso la Asamblea Municipal y ahora la Intendencia, con los nuevos derechos otorgados. Pero cuando el quebrantamiento es desde el punto de vista ético, procede la queja como recurso que da nuestra Constitución para que se restablezca o para que se subsanen este tipo de conductas inadecuadas de los servidores públicos. En este caso, y termino con esta interrogante, se confunde mucho que es lo mismo responsabilidad administrativa, responsabilidad material, que en ocasiones se aplica la multa por la contravención determinada y además se exige responsabilidad administrativa, responsabilidad laboral por infracción de conducta en materia laboral en cada una de las entidades, o a la vez se piensa que una vez que se aplica la multa se debe parte a las autoridades competentes para iniciar el proceso penal. ¿Cómo funciona esto? ¿Quién le corresponde aplicar las multas, a quién le corresponde aplicar o exigir las medidas contravencionales? ¿A quién le corresponde aplicar las medidas administrativas en materia laboral? Y si estas autoridades contravencionales pueden exigir a las administraciones aplicar este tipo de medidas disciplinarias, ¿y a quién le corresponde entonces hacer el ejercicio de la acción penal en nombre del Estado? Mira, cada una de las potestades, cada una de las facultades y de las competencias de cada autoridad están definidas en la norma. Las contravenciones y el régimen contravencional es facultad de esos entes que están autorizados y que tú hablabas ahorita, que es la policía, los inspectores integrales para cada una de las normas que están vigentes, los inspectores de salud pública en la materia que rigen, los inspectores de la agricultura en la materia de la agricultura. O sea, cada competencia está bien definida en el régimen contravencional de que se trate. ¿Y ellos pueden decidir qué medida aplica la administración? Ahora, están investidos de la autoridad para imponer multa, no para exigir a la administración que adopte o no adopte una medida de orden laboral. Porque eso está en el marco de su competencia. Porque entonces están invadiendo la competencia de esa administración que es el facultado para decir, tú me estás dando parte de una violación por la que usted la reprimió con una multa porque consideró que era meritorio y porque reunía los elementos del régimen contravencional. Y usted me está imponiendo de ello. Puede ser que yo como administración diga, para mí la violación no generó consecuencias mayores, es un trabajador de una trayectoria laboral aceptable, que no le consta medida disciplinaria, o que aún constándole medida disciplinaria, no son ni 15 ni 20 medidas disciplinarias, o sea, que es un trabajador que mantiene un comportamiento laboral ajustado, es un trabajador que tiene otros desempeños laborales que nunca se han visto manchados y que no lo considero merecedor de volver
a sancionarlo por el régimen laboral, con independencia de que la administración lo pueda hacer. O sea, son regímenes diferentes. Es su facultad. Que es su facultad hacerlo o no. Pero lo que sí nunca puede pasar es que la autoridad administrativa que impuso la multa venga a exigirle a la administración que tiene que exigir obligatoriamente responsabilidad ¿Y laboral. qué tipo de medida imponer? Ni mucho menos qué tipo de medida imponer. Eso es facultad solamente del jefe de la entidad, que es quien está investido de esa autoridad. Y más nada. Bueno, sin duda hemos debatido en breve espacio de tiempo, Amaril, un grupo de temáticas relacionadas con las contravenciones y quisiera llamar la atención sobre un aspecto determinado. La población hace lo que le corresponde. Es imposible actuar en la sociedad en tiempos como hoy sin asesoramiento. Asesoramiento por parte de los entes especializados, de juristas, como bufete, como la consultoría, o personas que dominen el derecho o conozcan el derecho, pero es imposible actuar de manera aislada o sola. Porque por mucho que usted quiera dominar o conocer el mundo del derecho, tiene que estar acompañado. Y lo segundo, que afortunadamente tenemos que seguir trabajando en materia de preparar y capacitar a los efectivos, a las autoridades que intervienen en este tipo de actuación. Porque en la medida que tengan más conocimiento, más preparación y mejor trato, serán mejor entendidas las decisiones que adopte el Estado en materia de política, porque es necesario. Y si bien la política es necesaria y el régimen contravencional es necesario a los efectos de garantizar la armonía y estabilidad del ordenamiento jurídico, es necesario que se haga bien, que se implemente bien, porque eso será la efectividad para que cumpla sus dos fines: el represivo por aquellas violaciones cometidas y el educativo para que la gente aprenda y evitar que otros cometan este tipo de violaciones.